los participios sustantivos en el estado constructo con sufijos pronominales. Ella aquí lo que está hablando es de los participios al indicar que es sustantivado, que están siendo la función de que de sujeto, que es lo que quiere que quede claro, porque en realidad un participio bien, que no es sustantivado, entonces el sufijo pronominal no señala que, no puede señalar un objeto directo, sino el genitivo. ¿Ok? Solo cuando el participio se asume en su función verbal, que podemos llamarle sustantivado, entonces implica que recuerden que toda forma verbal transitiva, a menos de que no usemos el pronombre que en hebreo no se utiliza, señala a alguien nominativo que es el sujeto responsable de esa acción verbal. Por ejemplo, Bará creó quien él, en esa función, obviamente que como es un verbo transitivo, debe haber un objeto directo que puede ser nominal con la partícula et o no, o con la preposición le, o incluso puede ser pronominal añadiendo un sufijo pronominal. Mira este ejemplo aquí, cuando hablaba de que la mano de nuestro Dios es sobre todo los que, el punto aquí, los que le buscan, es la indicación de este participio. Los que le buscan, noten, interesante, que este es un participio y este participio, por la forma del sufijo, indica que es plural, obviamente, y además es un sufijo, por ejemplo, es un participio piel, o sufijo pronominal, obviamente de la tercera persona del singular, pero que el participio esté en su forma plural. Se nota que esa forma es plural. Noten entonces cómo aquí encaja muy bien la traducción de la mano de Dios es sobre todo los que le buscan. ¿Por qué? Noten, sería incómodo para el español ahí apelar a, por ejemplo, los buscadores o sus buscadores, sus escudriñadores. No tiene sentido. Por eso digo que a veces la aparente inconsistencia tiene que ver por la comodidad del español. Cuando hay sustantivos, se tiene más cómodo, el traductor se fue por ahí. Pero en una frase que le es difícil, entonces se ven obligados a traducir el participio como lo que es. Por eso aquí, los que le buscan. Y obviamente entonces este sufijo pronominal no está indicando que el genitivo, sino más bien el objeto directo de ese participio. ¿Ok? Por eso los que le buscan, literalmente, los que le buscan a él, que es el sufijo pronominal de la tercera persona masculina singular. Pero noten ahora en el segundo caso, y tu redentor es el santo de Israel. Y aquí viene entonces donde el participio, que sería entonces goalech, noten ahora, se sintió muy cómodo proponiendo la traducción en forma nominal. Y tu redentor, en otra palabra, redentor de ti, asumiendo que este sufijo de la segunda persona, en este caso, por la forma, es femenino singular, noten, resulta y viene a ser que se tradujo y tu redentor, porque quizás, siguiendo incluso la economía del lenguaje, quizás no se sentirá muy cómodo al decir, y el que te redime, y dependiendo en la forma verbal finita, y el que te redimió, que incluso puede ser más preciso todavía, porque no estamos leyendo el texto completo, pero probablemente si leemos el texto completo, la traducción y situándola en el determinada esfera temporal, porque el que te redimió o el que te redime o que te redimirá es el Santo de Israel. Pero aquí lo resolvieron como, dejándolo como forma nominal, tu redentor. Entonces, se asume en este caso que el sufijo pronominal indica genitivo y no el objeto directo del participio.
Ahora, le damos la bienvenida en los últimos minutos, ¿verdad? Y nos sentimos ahí contentos con ver a Eusebio que está con nosotros. Eusebio, ¿qué tal? Todo bien, disculpen la tardanza. No, está bien, está bien. Mire que entonces aquí, pero vamos al otro caso, porque los que me honran, yo honraré. Interesante, porque si vemos el texto en realidad completo, aquí vemos dos participios. No sé si tienen una versión de la Biblia a mano que pudieran utilizar cualquiera, porque en realidad hay dos. Y es interesante que en los dos casos se tradujo precisamente como, entendiendo que el participio tiene en realidad una función aquí de verbo y no de sustantivo. ¿Ustedes tienen ahí alguna versión a mano? Buscar Primera de Samuel 2:30, cualquiera. Dice, por tanto, así dice Jehová, Dios de Israel, en verdad dije que tu casa y la casa de tu padre andarían en mi presencia perpetuamente. Pero ahora así dice Jehová, lejos sea esto de mí, porque a los que me honran yo los honraré, pero los que me menosprecien serán afrentados. Exacto. En esos dos tenemos dos participios con el sufijo pronominal de la misma persona y por eso la traducción, por ejemplo, en el caso, pueden leer la última parte nada más, por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo dice, los que me honran y los que me desprecian. Los que me honran y los que me desprecian son ambos participios con sufijo pronominal, el mismo sufijo pronominal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que probablemente, yo entiendo que sería bien raro que de momento los, ¿cómo? No, es difícil buscarle una forma nominal a estos participios en español, no hay. Entonces, en esos casos, la conveniencia ha dicho que es mejor seguir al hebreo. Y como dijo muy bien, acotaba José Miguel, sí, el problema, recuerden que es un problema no tanto el hebreo, está más bien del español, en el sentido de que hay ideas que en el hebreo definitivamente está comunicando una función verbal de un participio, pero que en español nos ha llegado muy cómodo y hemos utilizado para esas funciones un que, un sustantivo. Entonces, por ejemplo, en Salmo 23:1 ha sido muy cómodo ya que en lugar de decir el Señor me pastorea, el Señor es mi pastor. Y así, yo puse unos cuantos otros ejemplos más en mi artículo y hay otros cuantos más todavía que podemos seguir mencionando, donde volvemos al punto que desde el hebreo siempre fueron participios. Y volvemos a insistir, el participio, si bien morfológicamente es un adjetivo verbal que en su flexión se comporta como un nombre, tanto así que ustedes saben que un participio singular masculino tiene una determinada característica, un participio plural masculino obviamente hace su plural como cualquier sustantivo masculino, y un participio femenino plural tiene todas las marcas de un sustantivo femenino plural. Por lo tanto, es evidente que desde el punto de vista morfológico, un participio se ajusta a la morfología de los nombres o de los sustantivos. Que luego, para indicar cualquier relación con alguna persona gramatical, entonces vuelve el participio y sin dejar de perder su naturaleza verbal, vuelve de nuevo y asume los sufijos pronominales morfológicamente como lo hace cualquier sustantivo. Entonces, eso está claro y sin discusión desde el punto de vista morfológico. El participio tiene una vocalización específica, ¿cierto? Pero después de esa vocalización específica, incluso para el pasivo, en su forma flexional,
para ser masculino plural, femenino plural, se comporta como cualquier sustantivo masculino y femenino. Profesor, ¿Sí? Ajá. sí, hablando de de lo que usted dice de que el función verbal, función nominal, ¿Sí? eso del Salmo 23 está bien claro al entenderlo como un participio, el que me pastorea a mí, Sí, sí, está fácil sí, como comprender esa traducción. sí. En el otro texto yo estuve pensando y repensando, quebrándome la cabeza cómo podría traducirse de esa forma en un participio, el de Isaías 44:28. Sí, Y no le encuentro forma más que solo entenderlo como pero un sí, sustantivo. pero lógico, pero que vuelve el caso. Recuérdate que el problema no es del hebreo, el No, problema es del en español. el hebreo, sí, 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 pero en el hebreo no sale, como le dijera yo, como que no, siento yo que todavía ahí, en ese dado caso, no en Salmo sí. 23, sino en ese, tiene un sentido de sustantivo. Sí, mira, volvamos al caso, pero podemos chequear el texto. Por ejemplo, el texto es que está en dos veces. Uno es no, estamos hablando de Isaías. ¿Cuál fue el texto que me dijiste que yo? 44:28. Sí. Busquemos Isaías 44:28, por favor. Isaías 44:28. Que tenemos, interesantemente, el mismo participio, ¿ok? Fíjense, Yo tengo la Biblia Dios habla hoy aquí a la mano. ajá, ok. Me dijiste Dice otra vez 44. 44:28. Ok, ahí voy, vamos. Sí, léela ahí, como dice, por favor. Aquí dice al Dios habla hoy. Sí, Yo le digo a Ciro, tú eres mi pastor, sí, tú harás todo lo que yo quiero, y sí, le digo a Jerusalén, tú serás reconstruida. sí, sí. Bien, vamos a usar, Eusebio, ¿ves qué versiones tú tienes? Mira cómo lo hizo la versión de la traducción de Nuevo Mundo. 28, dice así. Am, así dice de Ciro. Es mi pastor y todo aquello en que me deleito, él lo llevará a cabo por completo, aún en mi decir. Fíjate que él es mi pastor y luego aparecen formas que están apuntando a futuro, lo que uno puede decir, bueno, que hasta qué punto lo pudo ser traducido también como él será mi pastor o él será alguien a mi servicio, más o menos. Pero yo entiendo la comunidad que tenemos ya con decir simplemente pastor, ¿ok? Y ahí voy a ver qué tanto lo hizo entonces, una versión que se entiende progresista, que fue la de Alonso Chopo, ¿ok? A ver, aquí lo tengo. Eusebio, ¿cuál tú tienes ahí que pueda servir de comparación? 44:28. Bueno, estaba viendo la Biblia textual edición, cuarta edición, pero no menciona pastor. ¿Y qué dice? ¿Cómo lo hizo? Lo voy a decir ahora. Dice a Ciro, pondera y cumplirás todos mis designios al decir a Jerusalén ser reconstruida y al templo ser cimentado. Tradujo muy diferente. Bueno, la traducción de la Biblia española dice así: tú eres mi pastor y cumplirás toda mi voluntad. Fíjense lo siguiente. Volvemos al punto de que hay formas de que definitivamente es más cómodo utilizar un sustantivo. ¿Ok? O sea, como tú dices, comprendo muy bien que hay textos que definitivamente no. Mire, una palabra como, por ejemplo, la palabra holocausto. Cuando estamos trabajando con la traducción de la nueva traducción viviente, un problema era cómo tratamos de reflejar. O sea, hay palabras que nos resultan tan cómodas y que resuelven tanto que es prácticamente imposible. Es decir, uno trata de buscar, por ejemplo, una palabra para que refleje el concepto de ser una ofrenda quemada por completo y da trabajo.
Da trabajo. Sin embargo, con la palabra holocausto lo resolvemos todo muy bien. Por eso, tal vez, se sigue manteniendo, porque en verdad le digo, así como hay, por ejemplo, palabras, sufijos, que son de mayor rendimiento en una lengua, así lo hay sustantivos, que de pronto le resuelven un mundo a uno y uno trata de buscar y buscar y buscar. Dice, pero mira, por lo menos aquí en este uso es difícil o prácticamente imposible encontrar una palabra que comunique el mismo sentido y que a la vez pueda incluso ser agradable al oído, sea económica desde el punto de vista de la economía del lenguaje y sea precisa. Y eso yo lo comprendo muy bien. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que definitivamente cosas que nosotros tenemos como sustantivos, en realidad nunca existieron en hebreo como tales. Y no lo hay. Y si bien en algunos casos hay diccionarios que han colocado algunos en forma separada, quizás ya por la tradición propiamente desde aquí hacia allá, independientemente de todo, en el hebreo es un participio. Y ya sabemos las características que tiene un participio con sufijo pronominal en hebreo. Ahora, volvemos y hacer aquí prácticos. Fíjate que aquí, en el caso de Isaías 41:14, Goel, por ejemplo, que es el que te redime, por ejemplo, lo tradujeron y tu redentor. Bien, pero pudo ser muy bien traducido. Y el que te redime es el Santo de Israel, por ejemplo. Pero vuelvo y digo y admito, con José Miguel, que hay algunos textos que será más fácil y en otros que lo único que cabe por la forma es traducirlo en forma, en la terminología que usa este libro, que es de sustantivados o sencillamente participios realizando estrictamente una función verbal. ¿Ok? Como ya vimos, por ejemplo, los que me buscan, los que me aborrecen, etcétera. Óyeme, esa es una traducción perfecta. En otros casos, por razón de la naturaleza de las lenguas involucradas, será más fácil, y yo lo admito, tener que implementar un sustantivo. Oye, no se lo discuto, ¿ok? Así que como una cosa va también la otra. El problema viene cuando a veces tú planteas algo que tradicionalmente ha sido asumido de una manera y tú dices, pero mira, a la luz de la gramática hebrea tú puedes hacer así. Entonces muchos han entendido que tú estás proponiendo algo herético sin ellos conocer la gramática hebrea o incluso la gramática griega también. ¿Okay? Claro está. Alguien me dijo, por ejemplo, que en términos de eufonía, mi pastor suena mejor. Digo, sí, es verdad. Yo le dije, pero desde el punto de vista lingüístico hay un problema aquí. ¿Suena mejor o es que en realidad nunca escuchamos la otra? Él quiso, me respondió con el famoso debate de filosófico de que lo que no existió nunca ha existido. Y como no existió, tú no puedes, no, pero yo no estoy hablando de ese debate, estoy hablando de una realidad desde el punto de vista lingüístico. Por ejemplo, desde el punto de vista lingüístico, se entiende que la lengua que tú hables, en primer lugar, forma parte de una herencia cultural y no forma parte de un problema genético. En ese sentido, tú puedes agarrar un niño recién nacido, un niño dominicano, latino, cualquiera de cualquier país, te lo llevas a China, inmediatamente nace, te lo llevas a China, y ¿qué idioma va a estar hablando en pocos meses cuando ya tenga cierta edad, un año? ¿Cuáles serán las palabras que él va a gesticular y que va a articular? Las chinas. El que haya nacido de unos padres puramente latinos no le va a imprimir a él el hablar el español. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista lingüístico, la lengua es en realidad una herencia cultural. ¿Me entiendes? Lo mismo, tú agarras un bebé chino, inmediatamente nace y lo crías en un hogar donde solo escuche español.
No que se cree con chino, pues se cree con chino en Latinoamérica va a hablar chino. Pero ¿quién nada más escucha español? ¿Qué idioma va a hablar ese niño al año? El español. Eso es así. Ahora, el problema viene con los adultos, pues ya los adultos hemos desarrollado lo que se llaman, hemos asimilado los fonemas, que es lo que se llama una huella psíquica, que se impregna en el cerebro en los primeros 6 años de vida, y eso después de ahí, cuando ya la persona es adulta, le da trabajo asimilar un idioma. ¿Por qué? Porque ya su psiquis asumió otra lengua, los fonemas de otra lengua, los sonidos de una lengua, y cuando él quiere asumir otro, incluso su lengua le da trabajo articular y asimilar esos sonidos, articular esos fonemas. Entonces, en realidad, no es filosófico. Desde el punto de vista lingüístico, cuando nosotros nos acostumbramos a escuchar una determinada cadena fónica, por extraña que sea, por el uso se hace familiar, incluso se hace cómoda y también difícil de abandonar. Por ejemplo, yo he propuesto traducir a Génesis 1:1 según la mejor sintaxis del español y la gente se va a sentir incómoda. Si traducimos, por ejemplo, Dios creó los cielos, digamos, el cielo y la tierra en el principio. O Dios creó en el principio el cielo y la tierra. Mire, eso va a ser terrible. Una vez te voy a decir, es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, suena más bonito. No, no es necesariamente suena más bonito. Es que lo que usted tiene ya en esa kiki. Lógico, pero acá. Entonces, mira, entonces cuando tú intentas hacer eso, dice, no, espera, entonces las traducciones bíblicas han jugado, además de hecho hay gente que van a sentir que si tú le traduces Génesis 1:1 así, es aprender la Biblia de nuevo, porque ayer se aprendió unos textos que él lo tiene grabado en su psiquis y que nada más escuchando la primera palabra, ya él termina el versículo. Pero cuando tú se lo traduces, aunque sea ahora en un buen español, mejor español todavía. Por ejemplo, yo sé que la gente se ha quejado de las formas verbales con Reina Valera, por ejemplo, que no es lo mismo traducir escudriñad que escudriñen. Y aunque un latino se pasa la vida entera utilizando el tú de escudriñen, coman, jueguen, cuando vayamos a la Biblia, él le va a dar trabajo que tú le hagas una traducción de Juan 5:39 y no diga escudriñad o escudriñáis. Va a ser un problema, pero yo le digo, hay ciertos usos que él tiene que solamente lo utiliza en la liturgia y cuando se acerca a ciertos textos bíblicos, pero en su día a día, él jamás en su vida utiliza formas como quitad, poned, juzgad, mirad. Él no usa esas formas. Se lo digo yo. El problema es que ya se sí que está acostumbrada. Entonces, no es un debate filosófico de que si Colón no hubiera muerto, estuviera vivo. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del punto de vista lingüístico. Del punto de vista lingüístico, cuando ya tú tienes una forma de recibir un mensaje, un texto, lo has hecho tuyo por tantos años y te sale de la nada expresarlo así. Óyeme, cuando te cambian el orden, debe ser difícil, yo lo entiendo. Y eso no significa que la última propuesta sea, no sea mejor desde el punto de vista exegético. No, el problema es la costumbre y yo entiendo eso. Mire, y la costumbre, dice un dicho que la costumbre hace ley. Y eso yo lo comprendo muy bien. Pero desde el punto de vista lingüístico, volvemos, cada vez que tú te ves obligado a leer un texto o unas formas verbales de una manera que nunca lo habías escuchado, aunque sea mejor, eso implica un tiempo de aprendizaje, asimilar eso y que tú te vayas acostumbrando a decir, por ejemplo, Dios creó en el principio o Dios creó los cielos, el cielo y la tierra en el principio. ¿Por qué? Porque cualquier hispanohablante en el día a día habla en esa sintaxis. Primero sujeto, verbo, objeto directo y objetos circunstanciales. O sea, ninguna, que ustedes a la pregunta o hablan, no dice, en la iglesia estaba yo,
No, yo estaba en la iglesia. Ninguno dice, en el parque estábamos nosotros. Nadie habla así. Nosotros estábamos en el parque. Sin embargo, en el parque estaba yo en la sintaxis de Génesis 1:1. Dice, pero que nadie habla así. Oh, muchacho, ¿dónde tú estabas? Oh, yo estaba en el play. No, yo estaba en el juego. No, yo estaba en el trabajo. Nadie dice, en el trabajo estaba yo. Volvemos. Entonces, la cuestión es que en el día a día nosotros no usamos esas formas, pero una vez nos acercamos a los textos bíblicos, ya tenemos unos que están aquí. Mire, y yo lo comprendo. Honestamente que sí. Yo lo comprendo. Pero viendo otro tema, para terminar ya, y es que nosotros tenemos el desafío desde el punto de vista del trabajo exegético y del acercamiento a los textos en idioma original, de hacer planteamientos, crítica, postura, o por lo menos llamar la atención sobre cosas que lo que tú no quieres imponerlo, por lo menos tú dije, mira, pero existe otra forma también de ver esto, que desde el punto de vista tal es más correcto, qué sé yo, y eso, tú no puedes impedir y le va a imponerle a nadie una terminología y a cambiarle una que ya está acostumbrado, así. Por ejemplo, el tema Jehová. Por más que hayamos criticado la castellanización Jehová en la serie Reina Valera, todavía a los cristianos les da trabajo, el cristiano tradicional, asumir el Señor o Señor Dios de la versión popular de habla hoy. Es Jehová. Entonces, nosotros podemos escribir y gastar tintas y tintas y horas explicando la falta de necesidad de utilizar, la no necesidad de utilizar a Jehová, el poco sustento que tiene desde el punto de vista exegético, lingüístico, textual, etc. Pero al final, ellos no están acostumbrados a el Señor. Eso no es verdad. Es trabajo. Eso de que decir Señor Dios en Génesis 2, no, Jehová Dios. Entonces, así son las cosas en el plano de la lengua, en el plano de la sociedad. Recuerden también que el tema de la lengua es un tema de convencionalismo social. ¿Por qué? Porque la lengua como producto social también está sujeta a los convencionalismos de la sociedad. Y también es otra cosa, otro elemento, otra realidad que uno tiene que comprender. Entonces, por ahí vamos. Este podcast llega a ustedes gracias a Instituto Dominicano de Ciencias Bíblicas, IDCB. En el IDCB tenemos las siguientes ofertas académicas: curso virtual y profesional de griego koinei, curso de hebreo clásico, estudio completo de la gramática del hebreo bíblico, comenzando desde cero. Para más información, vía correo electrónico, benjamin.olea30@gmail.com y WhatsApp 1809-205-7814. Así de sencillo. Instituto Dominicano de Ciencias Bíblicas, enseñanza de calidad para el mundo hispano.